¿Qué enseña su iglesia? ¿O qué sabes? ¿Está lo suficientemente bien informado acerca del propio punto de vista oficial de su pastor de quién es Yeshua de la iglesia? ¿O no sería una cuestión de simple honestidad llegar a saber acerca de la identidad de la personalidad que usted reclama como Salvador y bajo cuya bandera se reúne semana a semana? Una trinitaria evangélica ortodoxa escribió: es cierto que en la ortodoxia de Calcedonia, la enseñanza del concilio, que define la persona de Cristo en el año 451 después de Cristo, el Hijo de Dios había sido unido a una naturaleza humana despersonalizada. Esta declaración es una descripción exacta de los ortodoxos, la vista estándar, oficialmente aceptada de Yeshua. Esta es la afirmación del credo de su iglesia, con toda probabilidad. Vamos a ir un poco más lejos. Otro erudito trinitario escribe: el concilio de Calcedonia nos dice que Yeshua es llamado hombre en sentido genérico, pero no un hombre. Él tiene naturaleza humana, pero no es una persona humana. La persona en él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Yeshua no tiene un centro personal humano. Así es como el consejo se pone alrededor del posible problema de doble personalidad. Ahora, el comentario honesto de un erudito y autor trinitario quien admitió en lo siguiente: durante mi formación teológica estaba bien instruido en el relato tradicional de la encarnación de Dios en Yeshua. Recuerdo claramente que nos dijeron que la palabra de Dios, cuando asumió la naturaleza humana, asumió la humanidad impersonal, que Yeshua no poseía una personalidad humana, que Dios se hizo hombre en Yeshua, pero que no llegó a ser un hombre. Dos consideraciones que me han convencido de que esta cristología tradicional es no creíble. La mayoría de los feligreses ni siquiera se han molestado en pensar en esto. Otro teólogo ortodoxo describe la visión de Yeshua que los evangélicos aceptan, semana a semana, en la doctrina de la Trinidad. Ahora, la doctrina de la encarnación es que en Cristo el lugar de la personalidad humana se sustituye por el de la personalidad divina de Dios el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo posee una completa naturaleza humana sin una personalidad humana. La personalidad divina increada y eterna reemplaza a una personalidad creada en él. Un experto que ha celebrado el gnosticismo, una falsa filosofía que amenazó a la iglesia primitiva, haciendo a Yeshua esencialmente no humano, señala el problema de fondo, al parecer oculto a la opinión pública. Ya Harnack se vio obligado a decir: ¿quién puede sostener que la iglesia nunca se sobrepuso a la doctrina gnóstica de las no naturalezas del docésimo valentiniano, que es la teoría de que Yeshua solo parecía ser humano pero en realidad no lo era? Hasta los últimos concilios de la Iglesia, que discutió los problemas cristológicos en complicadas definiciones, hoy en día difícilmente inteligibles, no lograron hacer esto. La unidad de la Iglesia se fue a pique precisamente por esto. Tengan en cuenta que este erudito admite que la Iglesia no superó el pagano gnosticismo en su definición de Yeshua. El Yeshua oficial de la teología trinitaria es hombre, pero no un hombre. ¿Eres feliz con esto como una descripción del Yeshua bíblico? Una vez que Yeshua es confesado como verdadera y plenamente Dios en todos los sentidos, coigual y coeterno con el Padre, es imposible decir que Él también es plena y verdaderamente hombre. Los padres de la Iglesia Trinitaria dieron cuenta de esto y por lo que sostuvieron que Yeshua tenía una naturaleza humana impersonal y no era un hombre. Esto es trinitarismo oficial. El académico anterior señaló que esta división de Yeshua en dos fue una causa de la ruptura de la unidad de la Iglesia. El gran mandamiento citado por Yeshua en Marcos 12:28 en adelante fue manipulado. Ahora había dos que eran Dios, mientras que Yeshua entonces fue declarado hombre, pero no un hombre. Usted evidentemente no puede ser una persona humana genuina a menos que sea un hombre. El trinitarismo ortodoxo niega oficialmente que Yeshua es un hombre. La documentación anterior, que representa el punto de vista trinitario, lo demuestra. El trinitarismo sufre de la herejía docética. Yeshua solo parece ser un hombre, pero en su centro de personalidad es realmente Dios. Pero hay algo más que debería sacudir la complacencia paciente de los ocupabancas, que parece que se preocupan muy poco acerca de dónde vinieron las creencias de su iglesia acerca de Yeshua. El Salmo 2:7 registra un oráculo divino sobre el Mesías Yeshua, prometido por Dios, que en un oráculo profético clave declarado de su Hijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Su impresión inmediata del curso es de un engendramiento, una venida a la existencia en un momento definido en el tiempo, hoy. Pero de acuerdo con la opinión ortodoxa del Hijo de Dios, hoy no puede significar hoy, por lo que se dijo oficialmente en la Iglesia.
Debido a que con Dios todo el tiempo es la eternidad, es imposible que Él pueda haberse convertido en el padre de su Hijo en un momento actual en el tiempo. Un erudito contemporáneo es bastante franco a admitir las circunvalaciones verbales a las que los miembros de la Iglesia tan verdaderamente se someten. No está nada claro qué contenido en su caso se puede impartir al concepto de generación eterna. ¿Dónde están los feligreses que se levantarán y exigirán una explicación de esta increíble disolución del idioma al sinsentido? El verdadero Hijo de Dios vino a la existencia en el tiempo, en el vientre de una joven judía hace unos 2000 años. Él era realmente parte de la raza humana, no un visitante vestido como humano.